Vamos a iniciar, por favor, acompáñenos a la palabra de Dios en Gálatas, la carta a los Gálatas, el capítulo 5, el versículo 19. Y para esta ocasión vamos a leer la traducción de la TLA, traducción al lenguaje actual. Entonces, por favor, dígame amén cuando lo tenga. ¿Lo leo ya? Listo. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, con unción y guía del Espíritu Santo. Dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus ¿qué? Malos deseos. No son fieles en el matrimonio y tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Entonces, me gustó mucho esta versión, amados hermanos, porque dice que no son fieles en el matrimonio. O sea que hoy vamos a dar un consejo para los casados, pero no solo para las personas que tienen pareja, sino también para los solteros y tiene la bendición de querer casarse. Amén. Aquí estamos viendo que hay relaciones sexuales prohibidas. Entonces, si hay unas prohibidas, deben haber unas que son permitidas. Y hoy quiero que aclaremos eso. Además que lo asimila con los vicios y con los malos pensamientos. Entonces, la pregunta homilética que quisimos hacer junto con mi esposa para desarrollar en esta mañana es, pues, ¿cuáles son o qué son, pues, esas relaciones sexuales prohibidas? ¿Qué puedo, qué no puedo? Y bueno, si usted tiene dudas o está atravesando este tipo de procesos o queriendo matar este tipo de gigantes, también sería bueno no que se quede aquí en este mensaje, en este sermón, sino que al finalizar queremos que usted también se acerque a su líder, a sus pastores, al pastor Harold y a Azucena, que son nuestros consejeros, y pueda usted también abrir su corazón y procurar identificar que necesitamos ser libres de estos gigantes para poder avanzar hacia el propósito de Dios. Y eso es importante aclarar. Este gigante de la inmoralidad ataca a cualquier persona. Puede atacar desde niños, digamos de 7 años en adelante, mujeres, varones, incluso ancianos y ancianas. No hay un rango de edad, porque este gigante ataca es el corazón y los pensamientos. Así que aunque el cuerpo físico, digamos, no esté dispuesto para una relación, la mente y los pensamientos siempre van a estar vulnerables a este gigante. Por eso vamos a iniciar hablando de qué es la lujuria. Y si usted tiene un cuaderno, saque ahí su cuaderno, por favor, anote en su celular, porque hoy vamos a aprender a través de la palabra cómo vencer este gigante llamado lujuria. Entendemos la lujuria como un deseo sexual intenso o desordenado, centrado principalmente en el placer físico y no en una relación basada en el amor. ¿Cuándo ocurre o cómo se presenta? Se presenta cuando el deseo domina los pensamientos de manera descontrolada. Si es para usted el tiempo de estar pensando todo el tiempo en eso, perdón la redundancia, pero usted piensa todo el tiempo en querer satisfacer sus deseos de la carne, posiblemente está siendo víctima de la lujuria. Busca placer sin compromiso, y esto ocurre mucho para la gente que es soltera. Muchas personas son víctimas de esta lujuria porque lo único que hace, o bueno, una de las barreras para la lujuria es el matrimonio, y aún así podemos encontrar lujuria dentro del matrimonio y reduce a la otra persona a un objeto de satisfacción personal. Y ojo con esto, porque lo vamos a desarrollar en los casos bíblicos más adelante, pero muchas veces o hemos sido victimarios teniendo una atracción sexual desenfrenada por alguien, o hemos sido la víctima de la atracción sexual de alguien. La Biblia declara en 1 de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, y la leo en Reina Valera. Dice la palabra del Señor: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Entonces, si nos damos cuenta, Dios nos está ubicando en su voluntad. ¿Qué cuál es? La santificación, la santidad, ser como Él. Y pone el paralelo, o sea, lo contrario o el antónimo sería el desorden de la inmoralidad sexual, o darle rienda suelta a la lujuria. En este caso, la palabra fornicación, que se ubica ahí en Tesalonicenses, es la misma palabra griego que es porneia,
que significa todo lo inmoralidad sexual. Es la misma raíz de pornografía. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios está diciendo que la voluntad de Dios es en contra de todo lo de la inmoralidad sexual, o sea, de la lujuria. Y como les mencionaba, el matrimonio es una barrera para eso, porque dice cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia. Me gusta mucho en la TLA porque dice: Dios quiere que ustedes sean santos y que no tengan relaciones sexuales prohibidas, y que cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Y mira el versículo 5: deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen en Dios. Entonces aquí me está hablando que aún dentro del matrimonio puede llegar a haber lujuria o estos deseos prohibidos respecto a nuestra sexualidad. Y si nos damos cuenta, hoy se promulga allá afuera una sociedad hipersexualizada. Le contaba a mi esposa, y entre los dos hicimos el ejercicio, que las redes sociales saben que yo soy masculino, o sea, soy hombre. Y en un momentico que entramos, no pasó ni más de un minuto, a mis redes sociales como pastor, que publico cosas de iglesia, que comparto cosas, amado hermano, del reino, y cuánto que fui atacado en un momento delante de mi esposa por las redes sociales. Videos explícitos, sí, de inmoralidad sexual. Fue la primera pantalla, solo fue abrir la aplicación. Yo también le comentaba a él, yo tengo cuentas de mis clientes, yo trabajo para, digamos, redes sociales, y cuando yo entro a través de esas cuentas me pasa exactamente lo mismo de él. Entramos, la primera pantalla ya era una insinuación, digamos, sexual evidente, y abajo decía: si quieres conocer más, sigue este link. Muy fácil darle ahí. Solo la primera pantalla. Yo le decía a mi esposa que esa es una trampa quiebrapatas. No sé si usted ha visto esas trampas de osos que se abren así y uno medio la toca y se cierra, y el osito queda atrapado. Eso es para muchos hombres y mujeres también. Todo lo que se está publicando en redes sociales, en la radio, en el mundo. Usted sale a la calle, nosotros vivimos al lado de un gimnasio, o bueno, al lado de varios gimnasios, y hermano, es peligroso salir a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, porque realmente las mujeres hoy en día, no solo mujeres, los hombres también salen con truzas y salen semidesnudos, y esto se ha llegado a normalizar, que ya el troglodita es uno. Entonces ya uno es el mal pensado y es culpa de uno, cuando esto no es así, amado hermano. La sociedad se ha encargado de normalizar esto que no es normal. Aquí me agrada mucho que dice: y no portarse como los que no creen en Dios. O sea que el que no cree en Dios, ¿qué es? Da rienda suelta a su carne. Aquí estamos leyendo Gálatas 5:16, que es la obra de la carne y el fruto del espíritu. Y cuando se está hablando de esta lujuria o estas relaciones prohibidas sexuales, se está hablando netamente de nuestra parte carnal, animal, que lo vamos a estudiar más adelante, que pareciese no tener cura. Por eso el consejo con el que arranca en Reina Valera este texto es: si vivís en el Espíritu, andad pues en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y yo le decía a mi esposa: es que esta carne quiere eso, le llama la atención eso, se deleita en eso. Pero ahí, por eso nos nace este mensaje, un llamado de atención, que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la santificación. Bueno, entonces vamos a ver una diferencia entre el deseo sexual natural y la lujuria, porque seamos claros, iglesia, aquí la mayoría somos adultos, ¿verdad? Los niños para eso se fueron a su escuela dominical, para que ellos reciban la palabra de Dios adecuada para ellos, pero nosotros como adultos aquí en la iglesia vamos a tener que afrontar estas cosas abiertamente. Lo que no se habla y no se denuncia abiertamente va a producir desconocimiento en el pueblo, tal vez una causal de excusa, o peor aún, una causal de incidencia. Entonces hablemos así: el deseo sexual es natural. Todos nacemos con eso porque es parte de nuestro ser físico, y Dios lo entregó como un don y un regalo. Amén. Dice que es una parte natural de la sexualidad humana dentro del matrimonio. Cuando Dios creó varón y hembra, les dio un propósito, y era el propósito de fructificar, reproducirse. Por eso es necesario este deseo dentro del matrimonio. Y encontramos un proverbio que
nos hace entender un poco la dinámica matrimonial. Dice Proverbios 5, 18 al 19, sea bendito tu manantial, ¿cierto? Y alégrate con la mujer de tu juventud. Ahí para los hombres no dicen tristezcase, abúrrase, no sé. Bueno, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan. O sea que sí debe ser satisfecho este deseo sexual dentro del matrimonio. Y dice en todo tiempo. O sea, no hay una ocasión, no hay un lugar, no hay un pico y placa, por así decirlo. Y en su amor, recréate siempre. Y yo creo, esposo, que acá es importante hablar acerca del deseo, porque también hay que entender las etapas del matrimonio. No es lo mismo los recién casados, a los que ya llevan unos cuantos añitos, a de pronto los que están entrando en el ocaso del matrimonio, por así decirlo. El deseo sexual siempre va a variar, ¿cierto? En el caso de las mujeres está muy ligado al tema hormonal y también muy ligado al tema sentimental. Si el deseo disminuye, pues hay que buscar herramientas, maneras, ayudas para lograr mantener ese deseo sexual en el matrimonio. ¿Por qué? Porque aquí el versículo nos dice que se satisfagan en todo el tiempo. Si ese deseo sexual no es satisfecho, vamos entonces a abrirle las puertas al enemigo para que entre otra clase de gigantes como el adulterio, tal vez la fornicación, la pornografía y demás. Por eso, si usted necesita una consejería, los esperamos. Busquen ayuda en cuanto al deseo. Bueno, y uno como hombre, yo le digo a mi esposa, siempre firmes, se vuelve también uno como un poco como animal, si se podría pensar así, porque el día entonces que no hay o que no se puede, digamos, satisfacer, como dice aquí la palabra, pues realmente brota esta carnalidad o ese mal carácter. Puede ser ira, ansiedad, que puede llevar, como decía mi esposa, a otros gigantes. Sin embargo, la Biblia es clara y un ejemplo es cuando Dios le dijo a Moisés que les iba a entregar la ley, allá en Éxodo 19, para que ellos pudieran estar preparados y estar como santos preparándose. Moisés le dijo a todo el pueblo que se abstuvieran de mujer. Y el apóstol Pablo es muy claro y dice que sí puede haber una abstinencia, pero solo y solo si es para buscar a Dios. Y esto es muy claro porque pues si usted le da lugar a la carne, pues la carne, hermano, es carne. Por eso invocamos ayunos, oraciones. Y respecto al deleite también van a haber situaciones que, esto es en lo espiritual, pero hay situaciones que se nos salen de control como pareja. En el sentido, por ejemplo, de hijos, de una dieta, de una enfermedad, de una cirugía. Y hemos evidenciado que hay muchos divorcios o muchos problemas graves dentro del matrimonio porque no puede haber pues una vida sexual sana aún dentro del matrimonio, y esto hay que prestarle mucha atención. Cuando pasó todo lo de la dieta de los hijos, viene el trabajo, viene el ministerio, vienen muchas responsabilidades que muchas veces pues no se va a poder ejercer como se venía ejerciendo antiguamente. Y entonces yo le decía a mi esposa, y el consejo que le doy a los hombres frecuentemente es: hermano, mírese a usted un espejo y dígale a ese hombre que está viendo: no soy un perro, no soy un animal, soy un siervo de Dios que ama a su esposa y que también sabe esperar. Amén. Eso es importante, pastor, porque como lo decíamos, la Biblia dice: andad en el Espíritu. Si tú eres un hombre o una mujer que andan en el Espíritu, van a lograr controlar también este deseo natural y saber cómo llevarlo, o sea, cómo sobrellevarlo. Porque la pregunta es: ¿qué pasa si mi esposo el día de mañana se enferma y no puede satisfacer mi deseo? ¿Qué pasa si el día de mañana mi esposa, nosotros conocimos un caso de una esposa que tuvieron que hacerle una cirugía en la cadera, y durante todo el procedimiento con, no sé, como con unos aparatos metálicos, hierros, 6, 7 meses donde ella no podía, porque estaba impedida clínicamente, cumplir con su responsabilidad? ¿Qué va a hacer ese esposo? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer usted cuando eso pase? De hecho, uno de los consejos que siempre damos cuando las parejas se acercan y están en problemas, la pregunta es: ¿cómo está su intimidad? Esa es la primera pregunta. Y si la intimidad está mal, hay una evidencia de que algo está pasando, ya sea en la parte emocional
Pues porque claramente si un hombre trata mal a su esposa y la Biblia dice que las traten como vaso frágil, pues usted coja un vaso frágil y estállelo contra el piso, ¿no? A ver si sirve. Y vaya a cogerlo. Se va a cortar porque está quebrado, porque está mal. Y hay muchos hombres que finalmente tratan mal a su esposa, son hombres severos, son hombres violentos, pero en cositas especiales o en el deleite, como dicen Proverbios, pues ¿qué va a poder lograr? Por el contrario, ahí empieza finalmente esto evidencia otros problemas que quizás hay dentro del matrimonio. Y por eso vamos a continuar entonces con: entienda que el deseo sexual es natural. También para los solteros. Hay solteros necesitan sí o sí el Espíritu Santo, mientras que llega la persona indicada. Es difícil soportar, aguantar, llevar, más cuando de pronto uno antes de Cristo tuvo ya relaciones sexuales y entonces se convierte a Cristo, está esperando a esa persona y durante ese periodo obviamente la carne va a exigir. Pero recuerden, si vivís en el Espíritu, andad en el Espíritu. Es la única solución para controlar ese deseo. Y luego venimos y hablamos entonces de lo que es la lujuria. Como mencionamos, la lujuria sí es un deseo sexual, pero ya es descontrolado, gobierna a la persona, ya es fuera del diseño divino. Y aquí venimos a hablar de una palabra que es antinatural. ¿La has escuchado? Queremos leer Romanos 1:26, ¿no? Y el contexto de Romanos, el apóstol Pablo está exponiendo la culpabilidad del hombre y está exponiendo lo bueno y la soberanía de Dios. Pero me gusta mucho, y se lo voy a leer en TLA, Romanos 1:26, porque dice: por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosa vergonzosa los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Entonces, hablando de relaciones prohibidas, cuando hablamos del uso natural, creo que entendemos también cuál es el uso natural de cada órgano del cuerpo humano, ¿cierto? ¿Usted para qué usa sus manos? Para todo, ¿cierto? Para agarrar, para coger, para trabajar, ¿verdad? Para sus pies, para caminar, ¿cierto? Sus oídos para, su nariz para oler, su boca para Profetizar. comer. Y perdón, voy a ser muy enfática a esto: la boca es para que la comida entre, no para que nada salga. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Nuestros órganos reproductivos. Hay un órgano reproductivo masculino y hay un órgano reproductivo femenino. Si hay dos órganos reproductivos masculinos, ya estamos hablando de una conducta antinatural. Si hay dos órganos reproductivos femeninos y necesitan de otras cosas para suplir esa necesidad y ese deseo sexual, estamos hablando de algo antinatural. Llámese LGTBIQ+, o todas estas prácticas que ahí mismo Romanos dice que son deshonrosas. Nosotros como congregación no vamos, y lo voy a hacer muy enfático: si de pronto usted tiene una inclinación sexual, por favor acérquese a una consejería. Vamos a hablar con usted a la luz de la palabra. Ojo, no lo estamos juzgando, no lo estamos juzgando, y Jesús lo ama o la ama, pero en la palabra de Dios y a la luz de lo que Dios diseñó, varón y hembra, no existe el homosexualismo, el lesbianismo, no existe los gays, ¿listo? Ni incluso relaciones sexuales con animales o con objetos. Zoofilia, necrofilia, me casé con un pansexual. transmilenio. Es una desviación del propósito divino. Amén. Bueno, y ya hablando a la iglesia de Cristo, cuando leemos que Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, que huya de las pasiones, o sea, de sus malos deseos pecaminosos, es porque Éfeso, amado hermano, pues había mucha carnalidad, y me imagino que había una transgresión sexual aún en la sociedad de Éfeso en ese momento. Y de pronto eso puede llegar a permear la iglesia o tocar la iglesia, o normalizamos como iglesia o como hogares de iglesia de Cristo que hay cosas o prácticas que son normales. Y amado hermano,
la lujuria aún puede llegar a atacar los matrimonios cristianos. Tenga mucho cuidado. Dios nos regaló la sexualidad también para que usted se pueda deleitar en su esposa o en su esposo. Pero sí, quizás hay personas en esta mañana que ese gigante de la lujuria los quiere oprimir, y eso está ya en secreto. Y está aquellas parejas que de pronto al momento de tener el encuentro con su pareja están pensando en otra persona, porque puede pasar. O aún siendo hombre, está pensando en otro hombre, estando con su esposa, siendo mujer, y sabes que eso está mal. Pues creo que ahí hay un espíritu de lujuria que en el nombre de Jesús hay que echar fuera. Hay que reconocerlo y apartarlo. Si quizás dentro de la misma relación hay prácticas que van en contra de la naturaleza de nuestros cuerpos dentro de los matrimonios cristianos, si se usan implementos externos a lo natural, a carne y hueso, si no se traen fetiches y todo lo que venden allá afuera, porque hasta el mundo nos ofrece tiendas para que la gente se deleite en la lujuria. Amado hermano, como cuerpo de Cristo y como hogares de reino, usted no puede participar de eso, porque puede aún sin darse cuenta estar pecando. Y dice Hebreos 13, bienaventurado la cama o el hogar que no mancilló su cama, su lecho, y a mancillar el lecho sin mancilla. Entonces, que usted aún su cama, su hogar, lo tenga santo, y siempre tenga presente que Dios está en medio de ustedes. Ahora, Dios no es carnal, Dios es espíritu. Pero, amado hermano, nos dio también la capacidad de que usted pueda disfrutar a su esposa y aún también a sus hijos. Esto es muy importante, pastor, lo que dices, porque Romanos, esa primera carta, como la primer capítulo de la carta, dice en el último versículo: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, es decir, prácticas sexuales prohibidas, son dignos de muerte. No solo las que los hacen, sino que también los que se complacen con los que practican. Y aquí estamos hablando de la pornografía. Si usted ve pornografía, es igual que la persona que hace el video, es igual que la prostituta que está en la calle, tiene una inclinación sexual desviada, es decir, practica una relación sexual prohibida y está incurriendo en la lujuria. Si usted tiene esto, somos muy enfáticos, por favor acérquense a la consejería. Esto tiene que ser tratado, tiene que verse la raíz, ¿por qué vino esto? Y bueno, continuemos. La Biblia en Romanos 1 en Reina Valera dice que se encendieron en sus propias concupiscencias. Y amado hermano, como persona que tuve ese hábito de la masturbación y la pornografía durante muchos años, y aunque mi papá me pilló en la casa y mi esposa ya me pilló con matrimonio, porque a veces los solteros pensamos que ese gigante va a ser vencido si me caso. Y grave error, porque pasar a fornicar pues se fue a adulterar, porque pues esa es la naturaleza de ese pecado. Sin embargo, la carne siempre va a pedir más, y cuando se encienden en sus concupiscencias quiere decir que esta carne jamás va a ser saciada y siempre va a demandar algo más oscuro o algo peor. Entonces quizás hay personas que empiezan con pornografía, la pornografía lleva a la masturbación, pero realmente esto genera dopamina, porque es lo mismo que genera la droga, una dependencia. Entonces nos quita la paz, nos da ansiedad, y la Biblia, Romanos 12:2 dice: renovaos pues vuestro entendimiento. Lo que hace la pornografía y estos hábitos de una sexualidad prohibida es que también cambian nuestra mente y nos dan una mente corruptible, una mente dañada, una mente sucia, que por eso las películas entonces muestran que fantasías en donde sea como unos animalitos, y entonces ya no sirve bigamia, sino que entonces ya vienen orgías, y entonces ya viene como Sodoma y Gomorra, ¿no? Orgías, vienen todo tipo de prácticas, que de dónde nace estar sexualmente con un muerto, microfilia. Hay personas, hay una cosa que se llama la deep web, que pagan porque abusen sexualmente a otra persona con fuerza y además lo mutilen y lo maten. Y hay personas que les produce esto placer. Le hacían una entrevista a Garavito
y Garavito contaba del violador que mató muchos niños aquí en Colombia y fue un terror aquí en los 90s, y decía este hombre que lo que le producía placer a él era ver llorar a un niño, y hasta que el niño no gritaba no producía placer en ese hombre. Y a eso llega la sociedad, amado hermano, y eso es lo que se quiere normalizar allá afuera. ¿Hasta dónde la carne va a pedir? Hasta el mismo infierno. Por eso, gloria a Dios por una iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por la palabra de Dios. Por eso también denunciamos estas cosas en el público, porque es importante que como iglesia seamos luz. Recuerden, no vivan como los que no son creyentes. Por eso desde el altar tenemos que erradicar con esas prácticas, iglesia. Si usted está incurriendo en esta práctica, no es por juzgarlo. Vamos a trabajar para que usted llegue a la santificación. La voluntad de Dios es la santificación de cada uno de ustedes. Amén. Entonces, como mi esposo lo decía, vamos a empezar a dar unos ejemplos bíblicos, y el primero es Sodoma y Gomorra. Ese es el mejor ejemplo bíblico de inmundicia, lujuria y de este gigante de la inmoralidad. Y esta inmoralidad, esta lujuria quiere entrar a través, vuelvo y lo decimos, de la sociedad sexualizada. Porque es que, hermano, en realidad vivimos en tiempos salvajes, en tiempos peligrosos. Y hoy usted tiene que, hermano, tener mucho cuidado con porque la ventana del alma, ¿qué es? Nuestros ojos. Pregunto en este momento, ¿qué estás viendo? ¿Qué está entrando a tu alma, al templo del Espíritu Santo? ¿Qué escuchamos, no? Si usted se da cuenta de lo que se está ganando los premios hoy en día, hermanos, es la mera inmoralidad. Hablamos del Super Bowl y usted escuchó, yo pues obviamente por ser conocimiento de algo social, escuchamos con mi esposa, y de verdad que lamentable cómo está la sociedad. Inmoralidad, grosería, vulgaridad. Y no es muy ajeno a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19, 31 al 32. Entonces la mujer dijo a la menor, estamos hablando de las hijas de Lot: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él. Dice en la Telea: tengamos relaciones sexuales prohibidas con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿De dónde estas jóvenes, estas mujeres, estas niñas tuvieron esa idea tan macabra de intimar aún con su propio padre, de hacer incesto? Emborracharlo, porque trazaron el plan perfecto para poder llevarlo a cabo. Pues, amado hermano, de la misma sociedad donde vivían. Recuerde que Lot prefirió acercarse a Sodoma. Estaba primero en los límites, al último resultó fue en la puerta. Y hermano, si usted consume mucha música secular, si usted ve muchas series, mire esto de La Casa de los Famosos, hermano, eso es la mera inmundicia. Seamos sinceros, eso es darle rienda suelta a su carne. Pruébelo, inténtelo. Ya no les da ni pena vivir en adulterio, en fornicación, para que toda una nación vea qué está haciendo. Mire cómo es de astuto el diablo, y le está despertando la carne a las nuevas generaciones. Le está levantando la carne y despertando y se quiere normalizar. Pero como iglesia de Cristo debemos decir: eso no es normal, eso son fantasías, eso es ilusorio. Y eso tiene que, amado hermano, rendir cuentas y vivir consecuencias. Amado hermano, tenga mucho cuidado. ¿Qué estás viendo? ¿Qué chistes o cuáles son las conversaciones? El Salmo 1 dice: bienaventurado el que no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Qué hay en ti? Recuerde, ahora, no es lo que entra, ¿no? ¿De dónde sale todo eso? Pues de lo que está saliendo del corazón de la sociedad, de lo que sale del corazón de nosotros como colombianos. Y digamos, hace unos días tomé un taxi, me subí, y yo no voy a decirle que hay géneros musicales que sean demoníacos ni nada de eso, ¿listo? Pero sí tenga en cuenta que hay unos géneros musicales que predisponen, ya sea porque el cerebro lo decodifica de una manera y entonces el corazón empieza a latir rápido. Por ejemplo, el reggaetón, el corazón empieza a latir rápido porque el género musical lo amerita. Y estos géneros musicales, el taxista estaba escuchando salsa, y la salsa es súper seductora.
O sea, qué música tan insinuante, tan sexualizada. Y entonces el cantante decía, no, y yo quisiera toda la noche. Yo le dije, Señor, por favor, qué pena, me apaga el radio, me cambia, si quiere colóqueme noticias, lo que usted quiera. Pero hasta en eso usted tiene que guardarse, porque tal vez usted dice, yo puedo resistir, pero su subconsciente en la noche va a estar ahí con el ritmito de amiga. Y mire, en esto sí queremos como iglesia, no sé cuál sean las otras posturas de otras iglesias, pero como Ministerio de Renovación, Palabra y Vida, de verdad queremos que ustedes como ovejitas y nosotros como ovejitas de Cristo, y la visión que Dios nos ha dado es: si vivís en el Espíritu, andad pues en el Espíritu. Y queremos inculcarles, y es la autoridad de nuestra casa. En nuestra casa no hay música secular, en nuestro carro no hay música secular. Mire, yo soy maestro de música, y ¿sabe? Antes me justificaba con mi padre por ser músico, pero a uno con mis estudiantes, aún en un medio secular, les enseño música cristiana. Y mis ejemplos son con versículos bíblicos, porque sí se puede. Por eso hoy es un llamado. Sí, quizás vamos a ser radicales. Sí, quizás para otros que religiosos. No me importa. Vamos a ser radicales. Dígale al que tiene al lado, sea radical. ¿Por qué? Porque es que estoy velando por mis hijos, hermano. Gloria a Dios, yo ya tuve una revelación después de muchísimos años que mis papás lo procuraron. Pero sabe, hoy yo tengo 2 niños, uno de 3 años, uno de 3 meses, y yo quiero que mis hijos crezcan alabando al Señor. Es claro que ellos que ya llegó Josué, ¿no? Cantando, ¿qué era lo que estaba cantando? Lo de ¿cómo es que es? Acerrín, Acerrán, los maderos de San Juan. Es inevitable porque somos parte de este mundo y no somos ermitaños. Pero en mi capacidad como papá, yo lo voy a acompañar siempre para que adore y alabe a Dios. Esa es mi misión. Y usted como hijo de Dios, donde usted esté, amado hermano, sea íntegro, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar entonces de un segundo caso, que es un caso de un abuso sexual, y este caso particularmente me llama mucho la atención para el tema. Está en 2 de Samuel, el capítulo 13, en segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2, y es la historia de Amnón, el hijo de David, que dice que estaba angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ella ser virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿A usted le parece que un amor verdadero es hasta enfermarse? Si usted hasta se enferma por su novio o por su novia, o hasta se enferma por la vecina o el vecino, déjeme decirle que está incurriendo en lujuria. Este amor es un amor eros. ¿Sí? No es un amor ágape, ni un amor verdadero, no es el amor que Dios entrega para el matrimonio, sino es un amor sexual. Y si nosotros empezamos un noviazgo o un matrimonio con este amor eros, vamos a fracasar y vamos a terminar de pronto en un divorcio. Por eso nosotros somos muy enfáticos con los jóvenes. No hay pruebita de amor antes del matrimonio. Es que si no me entiendo sexualmente con él o con ella, ¿qué va a pasar? Pues si tú te entiendes ahorita sexualmente con él y con ella, cuando estés casado vas a tener serios problemas, porque el día que falte eso, entonces no vas a poder continuar con tu matrimonio. Pero si por ahora tú esperas en Dios y sea lo que sea que pase en el matrimonio, yo estoy segura que Dios no te va a dar a ti la persona que no te corresponda, una persona no indicada. Dice la palabra de Dios que Él nos da conforme a nosotros lo que pedimos, y que Él conoce el deseo de nuestro corazón. Y si nuestro Padre le da a los pájaros, ¿no acaso no hará más por nosotros? ¿No le da de comer a los pájaros? ¿No hará más por nosotros? Eso también aplica para las personas con las que nos vamos a casar. Dios no te va a mandar una persona que no te guste. Dios no te va a mandar una persona con la que no hagas match, por así decirlo, como no te va a mandar una persona fea, no te va a obligar a casar con el que no quieres o la que no quieres. Dios tiene una persona para ti, y no es necesario que tú pruebes antes, porque entonces vas a tener una razón errónea. Entonces, amado hermano, si usted quiere, también voy a decirlo de esta manera, si también usted está buscando algo sexual en esa otra persona, que tenga el cuerpo así, la cintura así, que sea un hombre no sé cómo, con la chocolatina, pues tiene que examinar sus intenciones de por qué quiere un hombre así o una mujer así. Si es por lo que el mundo le ha enseñado o por lo que realmente sería la razón de amar. Y recuerde que el amor en el matrimonio es sacrificial.
Usted no se casa para ser feliz, usted se casa para ser feliz al otro. Amén. Aleluya. Mire que Amnón, este hombre era enfermo, pero eso es como un posesivo, ¿no? Y veía a las mujeres como un trofeo. Yo tengo que lograr estar con esta. Y si usted lo piensa, amado hermano, de esa manera, hermano, puede incurrir en un abuso sexual, puede incurrir en un delito, puede incurrir en hacer miserable a otra persona. Porque mire, algo que me sorprende de esta historia es que Tamar, dice aquí en la TLA, en el capítulo 3, el versículo 18, dice: Tamar llevaba puesto un vestido largo y de colores, pues así se vestían las hijas de los reyes de Israel que todavía eran solteras. Y qué maravilloso, porque usted y yo, como hijos de Dios, tenemos un manto de colores. Esto representa la gracia que Dios nos ha dado, esa santificación, esa pureza. Pero el otro lobo, el otro enfermo, haciéndose pasar por hermanito, no hablo de hermanito en la iglesia o hermanito, o véalo como quiera verlo, pero el fin de él, ¿qué era? Igual que los hermanos de José: quitarle el manto y finalmente desecharlo, que los sueños, que las visiones quedaran anuladas. Y mire que lo logró, porque dice el versículo 19: pero al verse en la calle después del abuso sexual, se echó ceniza sobre la cabeza y rompió su vestido para demostrar su vergüenza. Luego se fue llorando y gritando por todo el camino, agarrándose la cabeza. Y eso es lo que el mundo quiere hacer. Usted lee Cantares 4, si no estoy mal, Cantares 5, en la tormenta de la separación, y dice que salió esta mujer buscando al que ama su alma. La encontraron los soldados, y ¿qué hicieron? Le quitaron el manto, la golpearon. Y eso es lo que esta sociedad hipersexualizada, lo que los hombres llenos de lujuria, mujeres llenas de lujuria, quieren hacerle a los hijos de Dios. Porque, amado hermano, ahí estuvimos un día. ¿Y sabe cuántos años duramos esclavizados de la lujuria? Más de 14 años. La lujuria quiere hacer esto: llenarnos de ceniza, quitarnos el propósito, la gracia, y que usted termine llorando, gritando, corriendo por el camino sin saber hacia dónde dirigirse. Perdemos el rumbo. La esclavitud de la sexualidad, la pornografía, la masturbación y todas esas prácticas quieren atar nuestros propósitos. ¿Quién iba a imaginar que había un pastor allá en ese calabozo? Y usted sabe cuántos siervos de Dios, aún personas quizás en esta mañana, que tienen grandes propósitos en el Señor, y lo sabes. Oro por aquella persona que en esta mañana sabes que Dios tiene un llamado contigo, o me estás viendo por redes sociales, pero estás atado a estas prácticas de sexualidad que no le gustan a Dios, y lo sabes, pero estás atado. Y si supieras el pastor, el ministro, el padre, el esposo, el papá que puede ser, solo por no ser libre. Amado hermano, por eso queremos en esta mañana orar por todos, para vencer esos gigantes y avanzar hacia el propósito de Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amnón abusó de su hermana por el consejo de su primo. Téngalo ahí. Las malas compañías, examínelas. Usted no reciba consejo de personas que tienen tal vez inmoralidad sexual. Es que le voy a decir a mi amiga que qué hacemos en mi matrimonio porque mi esposo hace o no hace, o porque mi esposa hace o no hace. Esos son malos consejos. Los buenos consejos deben provenir de la palabra del Señor. Y algo que resalto aquí es que ella, después de ese abuso sexual, como mi esposo lo explicaba, quedó devastada, destruida y desechada, porque dice que él la aborreció y la sacó como cual animal. Una vez la usó. Y muchas personas, o muchos de nosotros, hemos sido abusados de una u otra manera en nuestra parte sexual. Por eso es importante que antes de iniciar un matrimonio, o si ya estamos en ese matrimonio, revisemos esas heridas que dejaron esos abusos, para no tener también una distorsión de nuestra sexualidad. Porque si por un abuso ingresó esa distorsión, sea cual sea, o de pronto un complejo que no me permite de pronto tener relaciones, o que no me permite tener un buen matrimonio como debe ser, tenemos que sanar y tratar eso.
Había una persona en una consejería desde otra iglesia cuando hicimos los prematrimoniales y ella veía cómo su papá golpeaba a su mamá y ella creció con eso. Cuando esta mujer llega al matrimonio y bueno, se acerca a nosotros, el esposo nos decía que por favor la aconsejáramos porque ella decía que no había amor si no habían golpes, porque te quiero, te aporrio. Pero ella había crecido con esa distorsión y pensaba que eso era normal. Y pensando en ese mismo ejemplo, quizás los abusos sexuales han creado una distorsión aún dentro de la práctica. Y llegan al matrimonio pensando que eso es normal. Pero recuerden, si es antinatural, no es de Dios. Por eso es bueno que usted al finalizar, si hay cosas muy íntimas, acérquese a los consejeros de la iglesia, acérquese a sus pastores y dígales: pastor, me está pasando esto, ¿es de Dios o no es de Dios? Créame que si no es de Dios es porque ya puso, si no es de Dios es porque ya puso el sentir que eso no es de Dios y usted tiene que dejarlo. ¿Y cómo lo va a poder dejar? Lo veamos esta mañana, hasta que el Espíritu Santo venga y Él sea el que nos ayude. Amén. Amén. Vamos a hablar de un tercer caso, que es la fornicación. Y este caso de fornicación está en primera carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice: ya que todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra como si viviera con su esposa, eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así, y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Aquí Pablo le está hablando a los corintios y usted lee todo el texto y recalca: y ustedes se sienten orgullosos, y ustedes se sienten orgullosos. ¿Por qué hice eso? Y he estado estudiando y resulta y pasa que probablemente se cree que no solo eran parte activa de esa iglesia de los corintios, sino probablemente es que tenían un cargo de servicio, o eran los líderes de alabanza, o eran los líderes de diaconado, un ejemplo, o eran los consejeros, o eran personas que tenían un cargo. Y Pablo les está diciendo: ¿y ustedes se sienten muy felices de que estos dos vivan en fornicación? Y hemos estado, hablábamos ayer con Jesús, porque hemos estado en varias iglesias, en varios lugares donde hay cristianos, y eso se ha normalizado, vivir en fornicación. ¿Qué es fornicación? Es, amado hermano, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero es que, pastor, me ama. Pero es que, pastor, nos conocemos desde niños. Pero es que, pastor, hermano, tiene usted que legalizar su situación, porque ni los fornicarios ni los adúlteros, dice la palabra de Dios, heredarán el reino de los cielos. Amado hermano, esto es un pecado que a Dios no le gusta. Pecado, dígale que tiene al lado: pecado es pecado. Entonces, amado joven, amada joven, en mucho tiempo hicieron no sé qué, cásese, creyendo que el matrimonio iba a ser la salida para el problema de la fornicación. Grave error. La fornicación, la única cura es Cristo. No hay ninguna otra cura. Mire qué tremendo, porque Pablo, ¿qué hace? Y mire el consejo, versículo 4 al finalizar. Dice Pablo que ese hombre es culpable, el que vive en fornicación, y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva al Señor Jesús. Y muchas veces, como ministros o como iglesia, vemos un caso de fornicación y uno dice: pero es que son los más fieles. Decía un pastor: pero es que son los que ofrendan, pero es que son los que... Hermano, el pecado no tiene VIP. Si están en fornicación, arrepiéntanse. Y por eso tienen que tener un tiempo en quietud para que usted tome una decisión: o sigue a Cristo o no sigue a Cristo. Pero Pablo está diciendo: es culpable. Versículo 9 dice: en la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Usted aléjese de esos. Pero mire lo que dice: no quise decir que se aparten totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así ustedes tendrían que salir de este mundo.
no podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más, o sea, de los ávaros, no pueden irse de los idólatras ni de los borrachos. Pero el versículo 11 está la respuesta y dice: lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya que Dios los juzgará, pero a ustedes, o sea, nosotros como iglesia, deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia: echen lejos de ustedes al pecador. Tremendo, ¿no? O sea, está diciendo que a la iglesia van a venir personas que se van a plantar, pero nunca quisieron conocer de Cristo ni obedecer los mandatos de Cristo, sino que vienen a seguir con sus prácticas de relaciones sexuales prohibidas y traerlas aquí a la congregación. Entonces, amado hermano, como el mandato que está dando aquí Pablo, nos toca asumirlo. Si hay fornicación dentro de la iglesia, ¿qué nos toca hacer? Denunciarlo y decirle: hermano, necesita conocer de Cristo. Si usted es un nacido del Espíritu, no tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Amén o no amén? A mí me gusta mucho este ejemplo porque por eso denunciamos las cosas desde el altar. No es para juzgarlo a usted y que se vaya de la iglesia, sino por el contrario, es para restaurarlo. Porque ¿cómo termina este ejemplo? En la segunda carta a los Corintios, los susodichos se separaron y ahora estaban siendo restaurados en la misma iglesia. Es un final feliz para esta historia. Tuvieron que ser denunciados. Tuvo el apóstol Pablo que ser duro con ellos, denunciar su pecado para que ellos entendieran que debían corregirse y ser salvos. Hermano, eso es lo mejor que puede pasar, que usted entienda que necesita ser salvo, o si no, le espera la condenación. Y finalmente concluimos con un caso de adulterio. Ese es el cuarto caso. Un caso de adulterio en la Biblia que es muy reconocido, y es el caso entre el rey David y la mujer de Urías el hitita, Betsabé, el eteo. Eteo en una versión dice hitita, en otro dice eteo. Listo. Entonces dice: de pronto vio una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un eteo hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ellas. Relaciones sexuales prohibidas, porque esta mujer estaba casada. Por eso, amado hermano, cuidado, ese es el fruto prohibido. De hecho, la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntaron sobre el adulterio, nos puso la vara muy encima, ¿no? Dice que si miramos con nuestros ojos a la mujer del prójimo, ahí ya nomás estamos adulterando. Eso nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, ¿qué está avalando nuestro Señor? Nuestro corazón. Porque es que, amado esposo, adulterar no es simplemente entonces intimar con otra mujer. Se puede adulterar con la pornografía. Y mire qué tremendo, porque hay muchas esposas frustradas porque sus esposos ya no quieren estar sexualmente con ellas porque están atados a la pornografía y a la masturbación que eso lo conlleva. Otra, hemos escuchado muchos casos donde la pareja, para poder ser saciada, tienen que, mientras que tienen su relación íntima, ver pornografía. Y amado hermano, eso es adulterio. O incluso tal vez usar elementos porque entre ellos mismos no pueden satisfacerse. Entonces, aquí ¿qué hizo? Lo hablábamos el jueves en el ayuno que ya iniciamos, gracias a Dios, virtual. Y es que un gigante de pereza vino, ¿no? Y mientras que los reyes salían a la guerra, este se quedó en la casa. Y una mente ociosa, decía mi padre, una vejez trabajosa, una juventud ociosa, una vejez trabajosa. Un tiempo ocioso hizo que este hombre pues fuera seducido. La tentación vino, tuvo tiempo de pensarlo, su concupiscencia, dice en Santiago 1, lleva al hombre a pecado. Y él con una sola imagen se llevó por delante, como ya Natán vino más adelante, se llevó por delante lo que Dios había hecho, de dónde lo había sacado. Y tenga mucho cuidado, amado hermano, el fruto prohibido a veces es llamativo, como Adán y Eva, porque le pueden a usted escribir por chat,
preciso se aparece la novia de la juventud, llegó por ahí el amigo de hace muchos años. Y yo no sé si usted vio el podcast del jueves que hablábamos de la dicha del perdón, pero mire, eran servidores en una iglesia, vino otro cristiano, amigos, pero el hombrecito empezó a pasar, un amigo empezó a pasar más tiempo con su esposa, y amigo, dígale el que tiene al lado, el ratón del queso. Qué amigo ni qué nada, hermanos. Mire, ella me sorprendía porque ella decía, y nos gozábamos en la palabra y en la victoria, nos congregábamos. ¿Y qué va? Dice la Biblia en Proverbios 7, la astucia de la ramera. Llega con una astucia, se va metiendo, huele a rico, tiene palabras lisonjeras. El diablo no le va a llegar de una con cachos y cola. Va a buscar el momento. Él es, dicen por ahí, más paciente que mucho cristiano. Espera el momento. Y papaya puesta, tenga mucho cuidado. Siempre ande con su esposa, para arriba y para abajo. Siempre ábrale el corazón a su esposa. Si hay alguna alarma, si a usted le parece bonita otra persona, dígale, uy, esposa, mire, me está pasando esto, estoy pensando en esto otro. Si ya se sale del control, busquen ayuda. Para eso hay una iglesia de Cristo, para eso hay consejeros, pastores y demás. David no pidió ayuda fue para mandar a llamar a Betsabé y para mandar a matar al esposo de Betsabé. Por eso tenemos un consejo importante para ya finalizar, y es el consejo que está en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 22. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire qué tremendo, porque cuando usted lee Efesios 6, dice, no, la batalla no es contra sangre ni carne, ¿cierto? Sino contra huestes espirituales. Póngase la armadura de Dios. De los guerreros vamos a luchar. Pero este gigante es el único donde se nos dice, huya. O sea, que amado hermano, Dios sabe por qué nos está diciendo que huyamos. Y usted podrá hacer, había una historia de mi papá, yo no sé si se acuerda de mi mamá, pero había un evangelista por ahí en el centro y decía, yo tengo al diablo bajo mis pies. Y predicaba a todo pulmón, yo tengo al diablo bajo mis pies. Y un día llegó allá, es que a la zona de tolerancia, a predicarle a estas mujeres de la vida fácil, y decía, yo tengo el diablo bajo mis pies. Pues el hombrecito ahí predicando hasta que un día cayó. Y dice la historia, bueno, contaba mi padre, que siempre me gusta esa ilustración, que cuando esta mujer estaba encima de él, se convirtió en un demonio y le dijo, ¿y ahora quién está encima de quién? Tenga cuidado, hermano, porque el diablo es puerco. ¿Cuántos dicen amén? Y mire qué tremendo aquí. José, el hombre de Dios, ¿cierto? Visiones y sueños, pero ¿pudo con la esposa de Poti? Huyó. Y hermano, no sea tan iluso. Usted dice, voy a ir a evangelizar, voy a ir a orar por esta hermanita a medianoche, aprovechando que los papás no están. Vamos a ir a hablar en lenguas toda la noche. Hermano, eso no está bien. Unos solteros no tienen por qué estar solos en una casa, así sea por temas ministeriales. Usted no puede, bueno, en mis tiempos, allá en donde crecimos, decían ni a cine, porque viene una manito, después viene un besito y después ya usted sabe la historia. Hermano, usted se conoce, pero yo como hombre sé que no le puedo dar rienda suelta a esta carne. Por eso necesito andar con mi esposa para arriba y para abajo, amén. Esto es importante, tanto para los solteros como los casados. Recuerden que la historia de Amón planeó todo, pero ¿qué hizo? Que todo el mundo en la casa se fuera para quedarse a solas con su hermana. Y eso es una de las causales por las cuales las personas caen. Se creen tan fuertes, yo puedo resistir, es que no, yo soy de Dios, yo estoy en ayuno, yo estoy en oración, pero no somos lo suficientemente fuertes. Como lo veíamos hace 8 días, 15 días, que hablábamos de los gigantes, no somos quien vencemos a la inmoralidad. Para vencer la inmoralidad se necesita a Cristo Jesús. Tú no puedes. Tú no puedes vencer el Leviatán, tú no puedes vencer ese gigante enorme. Es Cristo quien murió en la cruz, quien lo exhibió públicamente y triunfó sobre él. Por eso tú tienes que estar de la mano con Cristo. ¿Y cuál es el consejo que el Señor Jesús te dice? Huye,
huye de las pasiones. Amén. Entonces, si usted en este momento tiene conversaciones con ese amigo en la empresa, hermana, creo que es tiempo de huir. Si usted está pasando mucho tiempo con alguien que no es su esposo o su esposa, tenga cuidado, huya. ¿Cuántos dicen amén? Así como lo cantamos, huye, usted también, huya. Listo, y el segundo consejo, con este terminamos, es Gálatas 5:17, donde iniciamos. Y me encanta en la tele porque dice: porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. ¿Y qué se le antoja a esta carne? Pues revolcarse como cerdo. Pero nos está diciendo, si el Espíritu está en nosotros, Él no nos va a dejar pecar. Y yo no sé si a usted le ha pasado, hombre, pero pasa esa mujer como el estereotipo del mundo, y la verdad, uno quiere voltar a mirar, aún siendo el pastor de la iglesia, uno quiere hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo ya no lo deja pecar a uno. El Espíritu Santo de una vez el calvazo: oiga, ¿usted qué está viendo? Oiga, ¿usted por qué está pensando así? Por eso necesitamos al Espíritu de santidad. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Teniendo comunión con el Espíritu Santo. Esta mañana convocamos ayuno de 3 días, miércoles, jueves y viernes. Y le voy a pedir un favor a todos los hombres. ¿Dónde están los hombres? Otra vez. ¿Dónde están los hombres? Usted no es un perro, hermano. Vamos a ayunar miércoles, jueves y viernes, porque veíamos esta mañana, hasta que el Espíritu Santo venga, vamos realmente a caminar bajo el propósito de Dios. Entonces vamos, mujeres también, invita a las mujeres, esposa. Listo. Entonces vamos a orar. Nuestra frase final, porque usted sabe que decía el Pastor Harold el miércoles, tenemos la icónica frase de nuestros sermones, es: tómele una foto, por favor. Si de la lujuria quieres salir, la voluntad de Dios debes descubrir. Huye de toda pasión sin control y busca la santificación de corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor.